Soy Joan Tapia, soy periodista, he sido director de La Vanguardia 13 años, después he sido director de BTV, que es la televisión local de Barcelona, y director de Televisión Española en Cataluña. Actualmente escribo columnas, soy columnista y miembro del comité editorial del Periódico de Cataluña y escribo también una columna semanal en El Confidencial. He venido a hablar de mi libro, Cataluña sin España, entre interrogantes, evidentemente, que es un dietario que explica, son mis anotaciones diarias desde la manifestación del 11 de septiembre del 2014, la gran manifestación del 11 de septiembre que se hace en Cataluña, se ha hecho por tercera vez, y que hay sobre 1 millón de manifestantes. Las fuentes oficiales de la Generalitat decían 2 millones, la delegación del gobierno decía 500.000, bueno, se tiene que dividir por 2 o multiplicar por 2, y sale más o menos 1 millón, pues entre ese día, el 11 de septiembre del 2014, y el 9 de noviembre también del 2014, que era el día fijado por Artur Mas para la consulta que finalmente no se pudo hacer, en la que se tenía que decidir, los catalanes tenían que decidir si querían ser independientes o no querían ser independientes. Yo creo que es de mucho antes del 9N que Rajoy y Artur Mas tenían que haberse dado cuenta de que no podían imponer su voluntad, que hay una mayoría parlamentaria en Cataluña y esa mayoría parlamentaria en Cataluña expresa unos deseos y hay otra mayoría parlamentaria en España que experimenta otros deseos, pero lo que no se puede hacer porque no se llega a ninguna parte es que Artur Mas diga si no hay un referéndum de autodeterminación no me interesa hablar de nada, y que el señor Rajoy diga si se tiene que hablar de una consulta no me interesa hablar de nada, porque entonces no hablan, que es lo que pasa, y cuando no se habla y hay posiciones enfrentadas y no se puede negociar porque se ponen parcipris para negociar, pues el problema se envenena y llegamos a eso, al momento de la consulta, que no fue consulta, el señor Mas obedeció al Tribunal Constitucional y renunció a la consulta, y entonces ahí lo que se hizo es un proceso participativo, llamado proceso participativo, sin ningún valor, porque los organizadores no eran gente independiente, sino que eran voluntarios y por lo tanto voluntarios independentistas, que se parecía, era un mixto entre una consulta y una manifestación. Entonces la consulta estaba prohibida por el Tribunal Constitucional, dijo que era inconstitucional. Ahora una manifestación es otra cosa, y en realidad jurídicamente no tenía más efectos que una manifestación en la que se ponía una papeleta en la urna. Entonces, como en Cataluña había ganas de votar, pues ¿qué pasó? Que prohibir también la pseudoconsulta, lo único que hizo es hacer propaganda de la pseudoconsulta. Y entonces estuvo a punto de llegar a un choque de trenes. Y yo creo que así como Rajoy y Mas merecen un suspenso en tal como han abordado el problema, es verdad que no son dos personas irresponsables y en el último momento pues frenaron. El señor Mas renunció a la consulta, pero hizo el llamado proceso participativo y el señor Rajoy toleró el proceso participativo. Entonces digamos que se evitó el choque de trenes en el último momento, se evitó lo peor, pero evidentemente la situación que ha quedado no es una situación buena ni para España, porque el problema catalán continúa sin resolverse, ni para Artur Mas, porque el 9 de noviembre fue una victoria suya, porque se celebró y fueron a votar 2,4 millones de catalanes, que son muchos. 1,8 millones de catalanes votaron a favor de la independencia. Eso es el 50% de la gente que votó en las elecciones del 2012, en las elecciones catalanas del 2012, pero con un censo mayor, porque aquí podían votar los mayores de 16 años y los inmigrantes con permiso de residencia. Por lo tanto, no llega al 50% del electorado catalán. Son muchos. Yo creo que ni en Cataluña, evidentemente, tiene que tener en cuenta que hay muchos independentistas y España también, pero no son suficientes para imponer la mayoría. Entonces, hay que llegar a un pacto, hay que llegar a un consenso, hay que llegar a un acuerdo, porque España, yo creo particularmente que Cataluña tiene que vivir en España por muchísimas razones, pero entre otras cosas porque los costes de una independencia
al menos a corto y medio plazo, serían muy grandes, pero para eso tiene que sentirse también cómoda en España. ¿Y por qué no se siente cómoda? Pues porque aquí hubo una especie de contrato, y es que Cataluña pidió modificar su estatuto de autonomía, o sea, sus normas de autogobierno, envió un estatuto a Madrid que se discutió en el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados modificó ese estatuto, se aprobó legalmente con las mayorías necesarias según la Constitución, y 4 años después, entonces se sometió a referéndum en Cataluña. El referéndum es a la consulta, esa que habrá originado tantos problemas. Hace 8 años que se hizo en Cataluña, porque se votó un referéndum pactado entre Madrid y Cataluña. Los catalanes dijeron sí, queremos ser catalanes, queremos ser españoles, de acuerdo con este estatuto. Votaron en contra el Partido Popular en Cataluña y Esquerra Republicana, pero Convergencia, el PSC, Iniciativa por Cataluña votaron sí, y aunque la participación no fue muy nutrida porque llegó más o menos al 50%, pero una gran mayoría de los que fueron a votar, pues votaron que sí. Y 4 años después, y después de muchas maniobras de todo tipo, pero no todas elegantes, por decirlo de una forma suave, en el Tribunal Constitucional dice, mire, no, ese estatuto que ustedes votaron no es válido. Y entonces, ¿qué se genera? Pues se genera en Cataluña una reacción de gente que dice, hombre, pues si no es válido lo que votamos, que queríamos ser catalanes y queríamos ser españoles de una forma determinada, pues votemos si queremos ser españoles o no queremos ser españoles. Y ahí se presenta el tema. Y entonces, como es un tema delicado, es un tema que hay que resolver con diálogo y negociación. Lo que no se puede resolver es queriendo imponer una mayoría parlamentaria escasa en Cataluña una solución y una mayoría absoluta en España del PP intentando decir que Cataluña cumpla el reglamento. Bueno, no estamos, ese no es buen camino, como hemos visto, porque después del 2012, que es cuando se produce la ruptura entre Rajoy y Mas, la situación está mucho más complicada que antes. Victoria de Mas por una parte, victoria política de Mas por otra parte, pero cuando analizan los resultados de fondo, Cataluña, no hay una mayoría independentista en Cataluña. O sea, victoria por una parte, pero victoria por una parte porque se hace el acto de participación, se hace con orden. Van a votar 2,4 millones de catalanes, 1,8 votan a favor de la independencia. Y todo eso contra la voluntad del gobierno de España, por lo tanto es una victoria de más. Pero ¿qué nos dicen los datos? Pues los datos nos dicen que sí, ha ido a votar mucha gente, que 1,8 millones de independentistas es mucho, pero no creo que hubiera ningún independentista en Cataluña que no fuera a votar el 9N. Y eso son muchos, pero son insuficientes. Primero en Cataluña porque no hay una mayoría suficiente y después porque un proceso de independencia exige una mayoría muy fuerte, no una mayoría del 51 o del 49%, exige una mayoría muy fuerte para poder negociar después con España desde una posición de mucho respaldo popular, que es evidente que no sale suficiente, y después con las complicaciones que salen, porque para Cataluña sería muy negativo quedarse, aunque fuera provisionalmente, al margen de la Unión Europea y del euro, y la Unión Europea es una unión de Estados, y ahí se plantearía un problema muy serio. No hay, en Cataluña el independentismo es un fenómeno fuerte, ha crecido mucho. Cuando se empezó a discutir el estatuto estábamos en un 20%, ya había crecido, y estábamos en un 20% de independentistas, pero ahora estamos en un 45% de independentistas después del 9N. Entonces, se ha más que doblado el porcentaje de independentistas. ¿Por qué? Porque no se ha negociado un acomodo que Cataluña se sienta suficientemente autogobernada en España. Y después porque evidentemente los factores de la crisis económica tan fuerte que España y muchos países europeos, y sobre todo de la Europa del Sur, han sufrido, pues agudiza todos los conflictos.
Sí, yo creo que este es un tema interesante que le dedico bastante atención en el libro, ¿no? El tema de la pelea dentro del independentismo entre Mas y Junqueras. Yo creo que Artur Mas sabe que la consulta no la va a poder celebrar. Y en una reunión que tienen el 7 de agosto, o sea, en plenas vacaciones, entre Mas y Junqueras, Mas le dice a Junqueras, seguramente el Tribunal Constitucional no nos dejará hacer la consulta. Nada más tenemos una forma de hacer la consulta, que es convocar unas elecciones anticipadas con una lista única de Convergencia y de Esquerra Republicana y de todos los independentistas que podamos, pero básicamente de Convergencia Democrática y Esquerra Republicana, de tal forma que si se vota a esa lista se interprete en Cataluña, en España y en el mundo mundial, para decirlo de alguna forma, que Cataluña está votando por la independencia. Y yo creo que entonces Junqueras piensa que el compromiso que había adquirido Mas de hacer una consulta no lo quiere o no lo puede cumplir, y lo que quiere es hacer una operación de que hacer una lista única bajo su dirección, con lo cual Esquerra Republicana de Cataluña, al menos provisionalmente, perdería su personalidad propia en el momento en que las encuestas le están dando que si se hicieran elecciones ganaría. Y dice, bueno, lo que no puedo yo ir subsumirme en una especie de movimiento nacional catalán con Convergencia Democrática, que es un partido que las encuestas me dicen que ahora pierde, que tiene una historia que no es la mía y que además tiene el escándalo Pujol encima. Yo, como Esquerra Republicana de Cataluña, que soy un partido más izquierdista y más independentista, no me puedo subsumir dentro de una lista con Convergencia, que es un partido más moderado, con una historia que no es la mía y además con el escándalo Pujol encima. Y yo creo que a partir de ahí se establece una desconfianza profunda, porque Junqueras cree que Mas, después del 9N, plantea en público la idea de la lista única otra vez, y Junqueras cree que le quiere subsumir, y Mas cree que Junqueras coloca a Esquerra Republicana por encima del objetivo de la independencia, y eso ha ido a más. Después del 9N no ha ido a menos, sino ha ido a más. Por eso en este momento, yo he escrito hace poco en el Confidencial que estamos en Nora Valle del independentismo, estamos en Nora Valle porque, aparte de las pintorescas comparecencias de la familia Pujol, del matrimonio y de los hijos en la comisión de investigación, hay esa disensión dentro del independentismo que evidentemente lo debilita, y las últimas encuestas dicen que hoy, la última encuesta la ha publicado el Periódico de Cataluña el martes pasado, dice que si hoy hubiera elecciones en Cataluña no habría una mayoría independentista operativa. ¿Qué quiero decir con una mayoría independentista operativa? Que entre Convergencia y Esquerra, que ahora tienen 71 diputados, pasarían a tener 60, cuando la mayoría absoluta es 68. O sea que no habría una mayoría absoluta, independentista operativa. Pero sí la habría si sumamos las CUP, que son las candidaturas de Unidad Proletaria, que es una extrema izquierda independentista. Y entonces tendrían 69, 70. Eso no es una mayoría operativa, porque la divergencia ideológica entre Convergencia y las CUP es muy fuerte, pero sí impide que haya una mayoría no independentista. Matemáticamente ya no hay una mayoría no independentista. Y aparte de que no existe matemáticamente, tampoco existe como unidad política, porque la diferencia entre, por ejemplo, el Partido Popular y Podemos es grandísima, o entre el Partido Socialista y el Partido Popular, o entre Iniciativa y Ciudadanos. Por lo tanto, estamos en una situación de división. Cataluña tenía, en el 9N, tenía el reto o el problema de esto de la independencia. ¿Cómo se sale Cataluña del tema de la independencia? Llegamos a un pacto con España, vamos hacia la independencia, y ahora hay otro problema. Aparte de que el tema de la independencia no está resuelto, o sea, el tema para mí no es un problema, es el tema de encaje cómodo de Cataluña en España. Aparte de que es un problema, hay otro problema. ¿Y si resulta que después de las próximas elecciones Cataluña es ingobernable?
hombre, para Cataluña es malo y para España también, porque Cataluña es uno de los motores económicos de España, es el 18% del PIB y el 25-26% de las exportaciones. Las cosas no irán bien, ni moralmente, ni políticamente, ni económicamente, si no encontramos una solución para un encaje satisfactorio de Cataluña en España. Oler sí, se olía y había rumores, pero no había ninguna prueba, ni nadie que quisiera declarar eso. En realidad, la prensa catalana, yo fui director de La Vanguardia hasta el año 2000, y los rumores fueron más después del año 2000 que antes del año 2000, pero es igual, seguramente no fuimos suficientemente vigilantes, pero en aquellos años el diario ABC le hizo, por ejemplo, que es prensa en Madrid, le hizo Español del Año. Año 84. Año 84. El año 84 le hizo Español del Año. ¿84 o más tarde? No, el ABC de Anson. El ABC de Anson, sí, le hizo Español del Año. O sea, no se conocían o no había pruebas, había rumores, pero la prensa no puede publicar rumores, o al menos la prensa seria no debe publicar rumores. Y en realidad el escándalo se ha conocido cuando él ha confesado. Hay prensa de Madrid que ha publicado evidentemente cosas antes, pero cosas no comprobadas, cosas que se negaban, decían, bueno, eso es la policía española que hace agitación y propaganda contra el independentismo, es todo falso, y no había ninguna prueba. La prueba es que, como se descubren unas cuentas en Andorra, el señor Pujol, él hace una confesión. O sea, el tema ahora está encima de la mesa porque Jordi Pujol hace una confesión por motivos que sería largo explicar, pero básicamente porque se descubren unas cuentas suyas en Andorra, de que ha estado en situación irregular con el fisco desde el año 80 hasta el año 2014, y a partir de ahí es cuando todo el escándalo sale de una forma notoria y con pruebas, porque hasta entonces todo lo que había eran rumores, acusaciones, pero no había ninguna prueba, ni incluso nadie suficientemente solvente que dijera cosas sobre la familia Pujol. Había sí unos casos de financiación ilegal o quizá financiación irregular de Convergencia, pero de hecho también hay de otros partidos y está en los juzgados, y eso sí que lo publicó siempre la prensa catalana, después del 2000, por cierto. Bueno, yo creo que hay una etapa en la que seguramente, a mí no me gusta mucho hablar de mis sucesores, porque no lo considero justo, ¿no? Tampoco me gustaría que los que yo sucedía hablaran de mí, ¿no? Pero yo creo que hay un momento en Cataluña que, sobre todo en el mundo de la derecha, o en centro derecha, hay una irritación con el tripartito, y en el mundo de Convergencia, sobre todo, hay una irritación con el tripartito, porque Convergencia ha gobernado del año 80 al año 2003, o sea, son muchos años, son 23 años de gobierno. Entonces, la democracia es alternancia, gana el tripartito y gobierna el tripartito, bien o mal es otra pregunta. Entonces eso produce una gran irritación en Convergencia y también en una parte de la derecha catalana y de la derecha española, porque no le gusta el tripartito, porque no le gusta Pasqual Maragall, no le gusta Esquerra Republicana, y hay mucha gente que dice hay que echar al tripartito. Y yo creo que de alguna forma pues parte de la prensa catalana colabora en esa cosa de decir hay que echar al tripartito, lo cual, bueno, pues es una opción política. Claro, ¿cómo se echa al tripartito en Cataluña? Pues no puede ser apoyando mucho al PP, porque el PP tiene un techo muy poco elevado en Cataluña. Con el PP nunca se va a echar al tripartito. Entonces se dice, bueno, lo que hay que hacer es apoyar a Artur Mas, porque Artur Mas sí que puede vencer al tripartito. Y después, cuando pierda Zapatero en España,
como Zapatero también, como Rajoy tampoco va a ganar por mayoría absoluta, pues se volverá a una colaboración, como ya hubo en la época de Aznar-Pujol, entre Rajoy y Mas. Yo creo que eso es lo que una cierta opinión en los medios de comunicación catalanes y fuera de los medios de comunicación, en el mundo de la derecha, en el mundo de determinado empresariado, se cree, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que efectivamente gana Artur Mas en el 2010 sin mayoría absoluta, con menos diputados de los que él creía, pese a tener el voto de castigo al tripartito. Pero después, en el 2011, gana Mariano Rajoy en España, pero con mayoría absoluta. Entonces, claro, no son las circunstancias del año 96, porque Mariano Rajoy no necesita los votos de Convergencia y Unión en Madrid como Aznar los necesitó en el 96. No hay pacto entre Rajoy y Mas, no se entienden, y hay la ruptura del 2012, porque no creo yo que Artur Mas fuera una persona ideológicamente demasiado independentista. Yo creo que estaba en lo que era Convergencia. Bueno, si un día tenemos la independencia, fantástico, pero eso no es una cosa posible. Lo que hay que hacer es tener cada vez más autogobierno, ¿no? Pero cuando se encuentra que Rajoy no le hace caso y que además tiene que efectuar una política económica dura de recortes, porque hay una crisis fiscal en toda España y hay una crisis fiscal en Cataluña, se encuentra que las encuestas va bajando. Y llega un momento que dice, no, yo tengo que disolver con una cosa que movilice a toda Cataluña, que él cree en aquel momento, cuando toma la decisión, creo yo, de disolver en junio, julio del 2012, que es el pacto fiscal. Tenemos que tener una situación fiscalmente similar a la de Euskadi, porque ¿por qué Cataluña no tiene que tener el mismo trato fiscal que Euskadi? Y eso en Cataluña es realmente una cosa muy general. En ese sentido, se encuentra que Rajoy le dice que no, va a buscar que Rajoy le diga que no para poder disolver con el pacto fiscal, pero mientras tanto hay la gran manifestación del 11 de septiembre. Entonces él medio juega en las elecciones del 2012, no la independencia, porque Convergencia no lleva la independencia, pero sí el derecho a decidir. Pero como ha habido la eclosión independentista, resulta que él no sube diputados, como esperaba, sino que baja 12 diputados, y el que sube esos 12 diputados es Esquerra Republicana. Entonces se queda sin mayoría absoluta y se queda prisionero de Esquerra Republicana porque no rectifica. Yo creo que en aquel momento Artur Mas podía rectificar y volver a entenderse con el PP, como había hecho durante un primer año, o buscar una alianza con el PSC, pero busca la alianza con Esquerra Republicana y eso le obliga a plantear un referéndum de autodeterminación. Y eso, yo creo que en los mismos medios de comunicación o de opinión de centro-derecha de Cataluña, pues eso no gusta, porque dice, bueno, una cosa es defender el autogobierno catalán al máximo, defender un partido de centro-derecha catalán que se puede entender con un partido de centro-derecha español, y otra cosa, ir a una pendiente que lleva a la ruptura entre Cataluña y España. Y eso a mucha gente que era feliz si el tripartito se acababa en Cataluña, eso le gusta todavía menos que el tripartito, ¿no? Y entonces yo creo que se producen esas modificaciones sobre las que me preguntaba. Pero no es solamente en un medio de comunicación, es en digamos, es en el marco de lo que podríamos decir el mundo de la derecha catalana. Sí, yo creo que muchas veces se dicen, bueno, es que se dice es que en Cataluña la crítica conservadora española, la crítica conservadora española dice, bueno, es que si damos algo a Cataluña, ¿qué más querrán, ¿no? Si le damos esto, después con qué cosa nos pedirán, ¿no? Y eso yo creo que es un planteamiento que puedo comprender desde el punto de vista de mucha gente que ve las cosas desde Madrid o desde Burgos o desde Sevilla, pero que no es lo que ha pasado, porque lo que ha pasado en Cataluña es que se llegó a un pacto, España llegó a un pacto con Cataluña, y después el Tribunal Constitucional español hizo marcha atrás en ese pacto. Es aquello, yo me acuerdo que en el colegio, cuando teníamos 8 y 9 años,
se decía Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Yo supongo que eso ya debe haber pasado de moda, pero en mi época en el colegio se decía, es que se llegó a un acuerdo y después se retiró ese acuerdo, y eso es lo que ha pasado. Pero muchas de las cosas que están pasando en el malentendido entre Cataluña y España son culpa del Estado español, no porque quiera mal a Cataluña, que es lo que a veces los catalanes piensan, sino por cosas que no funcionan bien en España. Por ejemplo, una cosa, es muy lógico que haya una televisión pública catalana, y es positivo. Ahora, no es lógico que el Estado español reduzca el peso de la televisión española en Cataluña. Eso no le obligaba a nadie. La televisión española en Cataluña había sido muy importante. Sant Cugat era un centro de producción muy importante, y en los últimos años eso se ha reducido. Bueno, me parece que desequilibra las cosas, desequilibra el pluralismo. Estaría bien que hubiera una televisión pública catalana y que hubiera una televisión pública española, que además producía mucho, pero nadie obligaba al Estado español a bajar el peso de la televisión pública española. Yo creo que eso es un error. Otro error que ha envenenado mucho las cosas es, como fruto de la tensión siempre excesiva entre el PP y el PSOE, llega un momento que se retira el recurso previo de inconstitucionalidad. Se retira el recurso previo de inconstitucionalidad porque todas las leyes que hacían los socialistas, los populares las recurrían en recurso previo de inconstitucionalidad y no podían entrar en vigor. Entonces se elimina el recurso previo de inconstitucionalidad. Entonces, claro, nos encontramos en el momento del estatut. Digo, el estatut es culpa de que el PP es terriblemente anticatalán. Pues no exactamente. Yo creo que ahí hay unos mecanismos que no funcionan. ¿Cuáles? Que se plantea después de unas elecciones, las del 2004, que el Partido Popular se pensaba que iba a ganar y que no gana, en parte por el atentado de Madrid. Yo creo que no es por el gran atentado de Madrid, es por cómo el señor Aznar reacciona al atentado de Madrid. Pero es igual, el PP pierde cuando cree que iba a ganar y que tenía que haber ganado. Y entonces se produce durante un tiempo una relación terrible entre el PP y el PSOE. Estuvimos 2 años discutiendo si los autores del atentado eran vascos o eran árabes. Acuérdense. Y en aquel momento se plantea el Estatuto de Cataluña. Y claro, es un momento en que el PP y el PSOE no se pueden entender, porque están en una guerra abierta. Y entonces, cuando el PP no da su acuerdo al Estatuto de Cataluña, que yo creo que ahí hay un error de poca voluntad de negociar de Cataluña, de poca habilidad de Zapatero de no saber llevar al señor Rajoy a la negociación, porque bien se pusieron de acuerdo para decir que no al plan Ibarretxe, pues se podían haber puesto de acuerdo para negociar con Cataluña, pero no lo hacen. Entonces, cuando el PP quiere recurrir al Tribunal Constitucional, Cataluña ya ha votado. Y entonces, claro, eso es terrible. Pero claro, si querían recurrir, tenían que recurrir después del referéndum, porque el estatuto no entraba en vigor hasta que los catalanes hubieran votado el referéndum. O sea que son mecanismos de la democracia española, que es una democracia improvisada y sin demasiada tradición, que producen también estos errores. Seguramente, sin la tensión excesiva entre el PP y el PSOE, no se hubiera producido lo que se produjo con el Estatuto catalán.